أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, queridos hermanos. Y hoy vamos a comenzar con una nueva sura, un nuevo capítulo del Sagrado Corán. Vamos a comenzar con el capítulo número 100 del Sagrado Corán. Mashallah, ya hemos pasado 14 de los capítulos del Sagrado Corán en este tafsir sencillo que estamos viendo, ¿no? Realmente 14 suras, si nosotros tenemos que hacer una clase de tafsir bien profunda, quizás vamos a estar un mes con cada sura. Pero realmente es algo sencillo, como para tener una idea de qué habla esa sura, por qué fue revelada, etc. Y algunos puntos especiales de los que nombra cada sura, que sobre todo los puntos de ética, los puntos morales que nos ayudan mucho, son los que tratamos en esta clase. Y vamos a ver la sura Al-Adiyat, la sura número 100, como dijimos, que ahora vamos a ver en pantalla, inshallah. Y que esta sura hay una discrepancia en si fue revelada en la Meca o en Medina. La mayoría consideran que es mequinense, en su forma, por ser una sura corta, porque nos habla, también como la sura anterior, hace mención a la resurrección. Entonces posiblemente haya sido revelada en la Meca. Pero también hay una opinión de que fue revelada en Medina. ¿Y por qué esta opinión? Bueno, porque hace una mención en una parte sobre el jihad, sobre la lucha sacra. Entonces, por el tiempo en donde fue revelado, afirman que fue revelada después de la batalla de Datus Salasil, ¿sí? Entonces, por esa razón, porque esta batalla tuvo lugar en el año 8 del Hijra lunar, de la Égira lunar, hay quienes creen que fue revelada en Medina. Muy bien. Entonces, esta batalla de Datus Salasil es una batalla famosa del Islam, en donde, bueno, los musulmanes habían atado a los prisioneros con unas cuerdas, por eso el nombre de Salasil. Y ahora vamos a ver bien qué dicen los exégetas. Primero vamos a ver algunas particularidades de la sura y el mérito de la lectura de esta sura. Entonces, vamos a ver que la sura también hace unos juramentos, comienza con unos juramentos, y es una sura que vamos a ver que desde el inicio también hace advertencias al ser humano, y luego menciona las debilidades del ser humano. Por ejemplo, la incredulidad, la avaricia, el apego al dunya, a lo mundanal. Y termina señalando la resurrección, haciendo una mención sobre la resurrección, y que Dios conoce todas las cosas sobre sus siervos. El profeta Muhammad, alayhi salatu wassalamu ala ali, dijo: quien lea esta sura, Dios le contará 10 de las buenas acciones, 10 hasanat, por cada peregrino que permanezca en Muzdalifa la noche del Eid al-Adha. Y el Imam Sadiq alayhi salam dijo que a quien lea esta sura frecuentemente, en el Yawm al-Qiyamah, Dios lo dispondrá junto a Amirul Mu'minin y sus seguidores. Entonces, como podemos ver, queridos hermanos, esta sura tiene muchos méritos para la lectura, y también hay hadices que dicen que la lectura de esta sura equivale a la mitad del Sagrado, a leer el Sagrado. Entonces, como hemos explicado siempre, ¿no? Y como cada sura que mencionamos los méritos de la lectura, no solo la mera lectura es lo que va a significar todas estas bendiciones y estos premios de parte de Dios, sino el hecho de vivir acorde
a este capítulo, a esta sura, reflexionar sobre ella, leer sus aleyas con atención, no repetir como loros, ser conscientes de lo que estamos diciendo en el momento en el que la vamos a leer, sobre todo, por ejemplo, cuando la leemos en el salat. De hecho, vamos a ver que cuando fue revelada esta sura, el profeta Muhammad, alayhi salatu wassalamu ala alihi, la hizo conocer dirigiendo el salat. Mientras que dirigía el salat, leyó por primera vez esta sura, que la gente, los musulmanes, entendieron que había una nueva sura revelada, un nuevo capítulo del Corán. Entonces, nosotros tenemos que hacer el mismo ejercicio de que si vamos a hacer el salat y vamos a leer esta sura o cualquier otra sura del Sagrado Corán, tenemos que reflexionar aleya por aleya. Por eso también aprender un poco de qué se trata cada aleya, de qué está hablando, qué mensaje Dios quiere dar, qué advertencia nos está haciendo, es muy interesante para aplicar en el rezo los capítulos del Corán que vamos a leer y reflexionar sobre ellos y también mejorar también nuestra vida diaria. Muy bien. Disculpen. La traducción de esta sura que estamos viendo en pantalla, que comienza diciendo por los corceles, a ver cómo dice ahí, juro por los que galopan jadeantes, sí, o por los corceles jadeantes. Muy bien, hace un juramento. Falmuriati qadha, que dice que hacen saltar chispas. Atacadores al amanecer. Atacadores, quienes atacan al enemigo por sorpresa al amanecer. Ahora vamos a ver por qué esto de que atacan al amanecer. En que levantan la polvoreda. Muy bien. Como es que dice ahí, perdón, no rompieron las pilas. Levantando una nube de polvo. Bueno, sí, la polvoreda. Muy bien. Rompiendo en grupo las filas o las columnas enemigas. El hombre es ingrato para con su Señor y que él mismo es testigo de ellos. Y que es ambicioso en el amor por los bienes terrenales. La que sigue ahí, exactamente. Wa innahu, muy bien. En verdad ama en exceso la riqueza, o las cuestiones del dunya, podemos decir también. ¿Ignora acaso que cuando los que estén en los sepulcros sean resucitados y sea revelado cuanto encierran los corazones humanos, que en ese día su Señor estará bien informado sobre ellos? ¿Acaso no saben que cuando sean expulsados los que hay en las tumbas? Muy bien. En ese día serán bien informados. Muy bien. La sura continúa en la otra página. Muy bien. Ahsantum barakallah. Dice manifestar lo que hay fi sudur en sus pechos también. Inna rabbahum bihim yawmaidin la Javier. En ese día su Señor estará bien informado. Muy bien, sadaqallahu al-azim. Bueno, según tenemos las narraciones que dicen que esta sura fue revelada luego de la batalla de Zatus Salasil. Al profeta alayhi salatu wassalamu ala alihi le habían anunciado que habían un ejército que se había reunido en un territorio que se llama Yabes, con el objetivo de no dejar la lucha, no abandonar las espadas hasta matar al profeta Muhammad alayhi salatu wassalam y matar también al imam Ali alayhi salam. Entonces habían formado este ejército. Esto sucedió en el 8º año del Hijra lunar y tenían este objetivo: asesinar al profeta y asesinar al imam Ali para cortar la cabeza del Islam. Entonces el profeta recibe por parte de Dios el aviso de que esto iba a suceder
Y entonces el mismo profeta decide enviar a un grupo de los musulmanes. Algunos compañeros fueron comandando como un ejército, pero regresaron y no tuvieron éxito. Entonces el profeta directamente eligió al imam Ali alayhi salam y formaron un gran grupo, un gran ejército entre los muhajirin, los digamos que habían emigrado de Meca hacia Medina y los ansar, y los habitantes de Medina. Y entonces ellos tenían una forma de, digamos, de trasladarse hasta este lugar en donde durante el día descansaban y por las noches iban avanzando kilómetros. Entonces ellos llegaron de madrugada, al amanecer, llegaron de madrugada a este lugar de Llaves y rodearon el lugar. Entonces, al principio ellos propusieron que la gente se islamice, que acepte el Islam y que digamos, en paz terminen ese conflicto que había. Pero bueno, ellos no aceptaron. Ellos estaban decididos que querían matar al profeta, que querían matar al imam Ali, desenvainaron sus espadas y por ello los musulmanes tuvieron que también defenderse y vencer a estos. Entonces fueron vencidos. Fueron vencidos de una forma muy categórica. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala reveló esta Suratul Adiyat. ¿En qué momento? Cuando los soldados estaban regresando a Medina triunfantes de esta campaña. Entonces el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, fue a la mezquita para hacer la oración del Fajr y entonces va a recitar esta sura. Es decir, mientras que los musulmanes prácticamente habían triunfado y ya iban a pegar la vuelta para volver hacia el Medina, entonces el profeta recibe la noticia de parte del ángel Gabriel con esta sura, con la revelación de esta sura, de que los musulmanes habían triunfado y habían desbaratado ese plan de ese ejército enemigo tan grande, ¿no? 12.000 personas que estaban decididos a aniquilar al profeta y al imam. Muy bien, entonces el profeta, mientras que realiza la oración, va a recitar esta sura completa. Y entonces los compañeros entendieron que esta sura era una sura revelada nueva, que había sido recientemente revelada, por lo que los compañeros mismos preguntaron al profeta Muhammad, ¿qué es lo que sucedió? ¿Acaso te descendió una sura nueva mientras que estabas rezando? Esta sura no la conocíamos. Y el profeta dijo, sí, ha sido revelada esta sura como una albricia, dice, durante la noche, de parte del ángel Gabriel, porque Ali alayhi salam ha vencido a los enemigos. Al otro día llegó el imam Ali alayhi salam y entonces trajeron a los prisioneros y trajeron el botín de guerra. Y por esto algunos sabios sostienen que esta sura, digamos, se reveló en Medina. Otros tienen la versión de que se reveló en la Meca. Bueno, eso, la forma de la sura como viene aparentemente parece una sura mequinense, pero bueno, Dios sabe más. Entonces empieza la sura con la primera leya en donde hace un juramento. Dice, وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا, por los corceles jadeantes. Aquí dice que existen dos probabilidades. Una que sean los caballos que avanzan en el campo de batalla y otra es que sean los camellos de los peregrinos que marchan desde Arafat hacia el Mash'arul Haram y de allí hasta Mina. El término adiyat, así con, digamos, vocal larga al final, porque es plural, es el plural de adi. Y este país viene de adu, que significa pasar, separar, apartar de algo. Entonces dice,
por enemistad puede ser, o sea, es una separación espiritual, una separación, digamos, del corazón, una separación interior, como del exterior, como tomar distancia de algo. O correr, por ejemplo, cuando se corre velozmente y se toma distancia del lugar de partida. Entonces, en este caso, podemos decir que es correr velozmente. En cuanto al término dhabh, es el sonido, dice, que emiten los caballos, los caballos y los camellos cuando galopan. Es decir, en lo que nosotros conocemos como el jadeo. Y entonces hay dos versiones o dos hipótesis sobre este versículo. Que la ley se refiere a los caballos y que van a gran velocidad y avanzan en el campo de batalla. Y como el yihad es algo sagrado, es una lucha sagrada, los animales que participan en el yihad también tienen mucho valor y merecen, dice, ser objeto de un juramento de parte. O que el juramento señala a los camellos que marchan para la ceremonia del Hajj. También es algo que es muqaddas, digamos que es algo santo, es algo sagrado. Entonces es digno de que Dios haga un juramento. Según Ibn Abbas, dice, me encontraba sentado en Hijr Ismail, junto a la Kaaba, cuando se aproximó un hombre y me preguntó sobre estos corredores radiantes, digamos, o al-Adiyat al-Dhabha. Le respondí, son los caballos que avanzan por el camino de Dios al jihad y que durante la noche descansan. También los soldados, dice, cuando encienden las fogatas para cocer sus alimentos. El hombre se alejó de mí y se acercó al imam Ali alayhi salam, que estaba cerca de la fuente de Zamzam. Estaban ahí en la Kaaba también. Y le hizo la misma pregunta al imam Ali alayhi salam. Entonces el imam Ali dijo, ¿acaso has preguntado esto antes? Él le dijo que sí, que le preguntó a Ibn Abbas y que le respondió que son los caballos que avanzan hacia el jihad. Entonces el imam Ali alayhi salam dijo, ve y dile que venga. Dice, cuando me presenté ante él, me dijo, ¿por qué transmite lo que desconoces? O sea, el imam Ali alayhi salam le dice a Ibn Abbas, la primera batalla del Islam fue la batalla de Badr y no teníamos más que 2 caballos, de los cuales uno pertenecía a Zubair y el otro a Miqdad. Zubair, que saben, Zubair es quien después va a hacer una guerra contra el imam Ali, la guerra del Jamal, junto a Talha, y bueno, Miqdad era uno de los grandes compañeros del profeta, alayhi salatu wasalam. Entonces dice, ¿cómo va a ser posible entonces que Adiyat sean los caballos? Adiyat son los camellos que desde Arafat se dirigen hacia el Mash'arul Haram y de allí a Mina. Entonces Ibn Abbas dijo que cuando lo oí, renuncié a mi idea y acepté la del Imam Ali. No obstante, cabe la posibilidad de que este vocablo incluya tanto a los caballos luchadores como a los camellos de los peregrinos. Y en este sentido el hadiz, el sentido que le da este hadiz, sea que no se debe limitar el significado de la ley a una sola interpretación. Ahora vamos a aclarar el tema. Por otra parte, tal vez el objetivo del imam haya sido dejar en claro que la ley no debía limitarse a los caballos, puesto que ese significado no siempre se aplica a las batallas y en cambio y se puede aplicar fácilmente a los camellos de los peregrinos. Entonces, ¿por qué a veces pasa que en el tafsir tenemos hadices que dicen una cosa y que dicen otra que parece lo contrario? En primer lugar, siempre sabemos que los hadices tienen que ser hadices con un comprobante, con un sello que es, y esto lo da el conocimiento, por ejemplo, de una de las ciencias muy grandes que es Ilm al-Rijal, digamos, el saber quiénes son los transmisores de hadices en los libros, ¿no?, de hadices, a quiénes se citan en la cadena de transmisión, quiénes estaban allí, cuántas veces ese hadiz se repitió, porque a veces un hadiz era repetido por varias personas que al mismo tiempo, no es que fulano dijo de fulano, dijo que escuchó de fulano
que vio a fulano que dijo de fulano que el profeta dijo tal cosa. No, a veces eran varias personas que decían, vimos al profeta, escuchamos del profeta. Entonces, esta es una cuestión, ¿no? El tema de las hadith. Segundo, los significados del Sagrado. El Sagrado Corán y el conocimiento interno del Sagrado Corán es algo que incumbe a Ahlul Bayt y que, como sabemos, cada leya tiene 1000 puertas que abren otras 1000 puertas más. Y entonces, a veces, una sola leya tiene muchos significados. Y Ahlul Bayt, la familia del profeta y el mismo profeta, son los encargados de enseñar este conocimiento interno de cada ley del Sagrado. Por lo tanto, muchas veces una sola ley tiene una infinitud de significados. Y también podemos ver, por ejemplo, que el Imam Ali alayhi salam dice una cosa y, por ejemplo, después viene un hadith del Imam Sadek sobre la misma ley que agrega otra. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos tomar las 2, 3, 4, 5 cosas que nos señalan qué significa esta ley. Entonces, no quedarse siempre con una sola versión, sino que leer todas las versiones, todos los hadiths, todas las opiniones. Y de allí, bueno, después uno sacar enseñanza. Muy bien, continúa. Y dice, Falmuriyati qadha. Vuelve a hacer otro juramento. Dice, que hacen saltar chispas. Pues hacen saltar. En realidad no es un juramento, no empieza con juego, empieza con ta. Entonces, podrían ser las chispas que se desprenden cuando chocan las herraduras del caballo, cuando marchan al campo de batalla. Y las piedras del camino también, que se desprenden del choque de las piedras cuando los camellos corren rápidamente. O sea que ambos dos, fíjense, tanto los caballos como los camellos van levantando chispas. Unos se pueden dirigir al jihad, otros se pueden dirigir al hajj, a la peregrinación, y las dos cosas son correctas. Que sean correctas. Entonces, ¿qué pasó? Perdón, se me apagó una luz. Ahí, ahora sí. Muy bien. Muy bien. Entonces, aquí utilizo un vocablo que es muriat. Es el plural de muria, tiene una raíz que es ira, y significa encender el fuego. Qadh, como qadhan al final, significa el choque entre las piedras, entre las maderas, entre los hierros. Dice, como cuando se enciende, se hacen chocar las piedras para encender el fuego. ¿Vieron? Como se hacía en la antigüedad, como se hace en los campamentos, se hacer chocar las piedras para encender el fuego. Y entonces hace mención a esto. Ambos que son correctos. O sea, si tomamos la interpretación de que son los camellos que van hacia el Mash'arul Haram, o si son los corceles cuando se dirigen hacia la batalla, ambos que van levantando. Muy bien. En el Majma' al-Bayan, acerca de la siguiente. Wal-Mughirati subha. Los que atacan en el subh, los que atacan en el amanecer. Vamos a ver qué dicen. El Majma' al-Bayan afirman, dice que es una tradición árabe aproximarse al enemigo durante la noche y acecharlo y atacar recién al amanecer. Entonces habíamos visto que fue el Imam Ali alayhi salam el que estaba comandando este ejército, y que entonces este ejército junto al Imam Ali aprovecharon la oscuridad a la noche para poder avanzar en el campo de batalla y entonces estar al acecho en las cercanías de esta tribu que estaba en este lugar de Yabes. Y entonces al amanecer
muy rápidamente y antes de que el enemigo pueda reaccionar. El enemigo estaba descansando, mientras que, digamos, para agarrarlo de sorpresa, entonces pudieron rodearlo y desarmarlos. Entonces dice aquí el autor del Tafsir, que dice que si vamos a decir que este juramento que hay al principio se refiere a los camellos, la aleya esta aludiría a la avalancha producida entre las manadas de los camellos cuando van al Mash'ar o desde el Mash'ar a Miná. Entonces, en esto que pasa en el día del Eid al-Adha. La palabra Mughirat es el plural de Mughira y viene de Igara. Igara dice que significa atacar. Y en este ataque dice cuya finalidad es obtener el botín. Y a veces se define este vocablo también como saquear, ¿sí? El saqueo. Entonces, podemos también decir que por estos vocablos que utiliza, es mucho más fácil llegar a la conclusión de que se trata de los caballos cuando atacan, y atacan de esta forma, por todo lo que viene afirmando y por este suceso de esta batalla de Datu Salazar. Muy bien. Y vamos a avanzar una aleya más. A ver, quiero verla ahora. Estamos en tiempo. Muy bien. فأثرن به نقعا. Dice que levantan polvareda. Bueno, aquí también lo mismo. Esto puede ser la polvareda que levantan los caballos cuando van corriendo hacia el enemigo, dice, o lo mismo, aquellas que van a levantar los camellos cuando hacen una avalancha y cuando van todos sin tropeles los camellos y van chocándose. El término que utiliza Atarna tiene la raíz Ithara y significa levantar el polvo o también hacer una humareda. Y esto dice con frecuencia se lo define como producir una emoción o el esparcimiento de ondas sonoras. Naq, sí, con Nain al final, naqah, como Naqahan que dice, es el polvo y originalmente significa el agua absorbida por la tierra o sumergirse en él. Y dado que esta, digamos, cuando nosotros, por ejemplo, estamos en una polvareda, o por ejemplo en el humo, dice aparentemente pareciera que estamos sumergidos en el agua. ¿Mm? Muy bien. A ver si hay algo aquí. فوسطنا به جمعا. La próxima ley, la ley número 5, y que interrumpen o irrumpen, perdón, en las columnas adversarias, irrumpiendo, dice ahí, en grupo entre las filas enemigas. ¿Qué significa esto? Significa que es un ataque sorpresivo, un ataque veloz. En pocos instantes se rompen las filas enemigas y se ataca justo en el corazón del enemigo. Entonces, esto, dice, habría sido el resultado de la rapidez y preparación y la valentía y la osadía que tenían estos valientes acompañantes de Imam Ali alayhi salam en esta batalla, como también puede ser la forma en la que entran los peregrinos a Miná. Entonces, decimos que se juró por los caballos que avanzan jadeando hacia la batalla, que también lo hacen de forma intensa, sacan chispas, como cuando se sacan las chispas con las piedras, y luego se aproximan al enemigo, lo sorprenden al amanecer,
Entonces el ataque es un ataque tal que va a levantar una polvadera y va a irrumpir en el corazón de las filas de los enemigos. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista del yihad, entonces, bueno, podemos entender que el yihad, y en este caso, como hemos dicho, el yihad del asghar, el yihad menor, ¿no? Porque saben que vino un ejército de cumplir una misión y el profeta los felicitó. Y el profeta dijo, felicidades que han venido del yihad del asghar, del yihad menor. Entonces preguntaron, ¿cómo el yihad? ¿Y cuál es el mayor? Si este que venimos a hacer nosotros con tanto sacrificio, con tanto empeño, con tanta fuerza, es el yihad menor, ¿cuál es el yihad mayor? El yihad mayor es la lucha contra el ego de la persona. Subhanallah. Entonces, como podemos ver, el yihad menor tiene un gran valor. La defensa de los territorios islámicos, la defensa del Islam y de los del Islam, el desenvainar la espada cuando realmente está, ya no se puede, digamos, seguir otro camino más que el de la espada, desenvainar la espada en el nombre de Dios también es algo muy, muy valioso y que también es objetivo de juramentos por parte de Dios. Y sabemos que la persona que va a dar su vida en el camino de Dios, cuando está defendiendo una causa justa, y como siempre utilizamos la palabra defender, porque, y en este caso había una defensa, porque ellos estaban preparando un ataque también sorpresivo y un ataque que tenía como objetivo asesinar al profeta y al imam Ali. Entonces, digamos, dar respuesta a ese ataque o a digamos, a esa preparación para hacer un ataque, pero que era un ataque seguro, es una defensa también. Y defender no solamente los territorios islámicos o, digamos, todo lo que es material para los musulmanes, ya sea el territorio, las pertenencias y todo, primero que es una obligación, y segundo que no solamente eso, sino defender el honor del Islam. Nosotros mismos, en nuestros países, ya no desenvainando una espada, porque no solamente la espada es una arma, desenvainando una pluma, una lapicera, como decimos, un lápiz, digamos, utilizando las redes sociales hoy, incluso podemos utilizarlos como si fueran espadas. ¿En qué sentido? Que a través de ellos podemos nosotros, por ejemplo, defender al Islam con nuestras palabras, con nuestros argumentos fuertes. Y eso también se considera un verdadero yihad. Entonces, es digno de juramento por parte. Fíjense, todos los que hagan una defensa del Islam sepan que se les albricia el paraíso a los que defienden el Islam. Y que esa defensa no solamente es con una espada, sino que puede ser también desde lo intelectual, desde lo espiritual, cuando a veces, por ejemplo, se hace un esfuerzo por pudrir el corazón y las mentes de las personas de lo intelectual y de lo espiritual, combatir todo eso, combatir la incredulidad en todas sus versiones, es el yihad, y es el yihad menor. El mayor es el que tenemos que hacer primero contra nuestro propio. Muy bien. Entonces, por último, y después continuaremos la próxima clase, porque ya empieza a hablar en otro tema, empieza a hablar directamente del hombre y de sus acciones. Entonces vamos a decir que hay una versión que señala que el objetivo de estos juramentos serían que las personas que transmiten sus propias perfecciones manifiestan las chispas de la ciencia a través de sus pensamientos. Y estos son los que atacan la concupiscencia, dice, esparcen en sí mismos y en los demás el amor hacia Dios y se albergan en los corazones de los exaltadísimos habitantes del paraíso. E indudablemente, esta versión, digamos, es una reflexión mística de la ley, pero que no está relacionada con el llanto de la
de la ley, o de la misma sura. Digamos, el Sha'an Nuzul es el sentido por el cual fue revelado. Lo mismo que lo que dijimos anteriormente. Pero como pueden ver, nosotros también podemos utilizar las aleyas que se refieren a un tema en particular y poder hacer una reflexión, no un tafsir, ¿no? Una reflexión y utilizarlo digamos, para distintos temas espirituales o éticos que nosotros queremos obtener una enseñanza. No. Bueno, walhamdulillahi rabbil alamin, inshallah, en la próxima clase continuaremos, que ya empieza a hablar de otro tema, y si Dios quiere va a ser el martes próximo a las 4 de la tarde, inshallah. Inshallah, Sheikh. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Waalaikumsalam.